Ser podcast. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Bienvenida un día más a La Ventana. ¿Qué Muchas tal? gracias, muy bien. Oye, hace unos días, no muchos, comentábamos que los aniversarios son una forma de transitar por la historia. Funcionan como señales luminosas. Lo que pasa es que hay aniversarios y aniversarios. Algunos reclaman fiesta, pero otros pueden provocar un sentimiento de vergüenza insuperable. Hoy hablamos de uno de los países más pobres, más desgraciados y más maltratados de todo el mundo. Hoy hablamos de la historia de Haití. A partir de 2 aniversarios, no uno sino 2. El 1 de enero se cumplieron 220 años de su independencia, que es mucho tiempo. Y el 10 de enero, hoy exactamente, una década del terremoto que le dio la puntilla al país. Pues eso ya fue el colmo, efectivamente. Están celebrando o han celebrado sin ganas los 220 años. No están para muchas fiestas. No están para ninguna. El 1 de enero de 1804, Haití fue el primer país de la América colonial que se independizó. Y la lógica dice, hombre, pues que al tener mayor recorrido independiente, pues que también tendría mayor experiencia, que ha disfrutado de más tiempo para aprender de las equivocaciones, ensayo-error, mejorar, progresar. Bueno, pues no, porque para que Haití hubiera podido prosperar, el primer mundo tendría que haber dejado de pisarle el cuello y perdonar que se hubiera independizado. Vamos hoy a atender la petición que desde 2010, año del terremoto, nos hizo el añorado Forges. Ah, sí. ¿Te acuerdas cuando en sus viñetas ponía ese mensajito que decía, pero no te olvides de Haití? Recuerdo la que hizo en el 5º aniversario, que eran 2 abuelas de pueblo, de esas que dibujaba él, diciéndole una a la otra, 5 años del terremoto y todo sigue esborciolao. Esborciolao. Sí, un gran inventor de palabras. Bueno, pues hoy, 16 de enero, sigue todo más esborciolao, cuando se cumplen 14 años de aquel terremoto que mató, ojo, a 316.000 personas. 316.000. Que tampoco es que sea cierto, esto es mentira. No las mató el terremoto. Claro que no, es que no las mató el terremoto. Murieron porque hace 220 años que los haitianos arrastran miseria, malos tratos internacionales, desgobierno, una criminalidad escalofriante, corrupción, dictaduras, pobreza, un abuso tremebundo del primer mundo, valga la redundancia. Todo esto junto, sucediéndose a lo largo de los años y puesto que históricamente no ha existido un gobierno estable, ni servicios públicos decentes, ni viviendas dignas, ni seguridad ciudadana, ni infraestructura, ni recursos, ni prevención, nada de nada, pues todo ello provoca que Haití sea un país fallido. No hay salida, es que no hay solución. Ahí tienes lo que queda, ahí tienes la tierra, pa' volver a arar, pa' limpiar, plantar, construir. Ahí está vacía sin nada, con todo dispuesto a volverse a llenar. Hay amor, hay en ti, hay en mi voz, hay Haití. Hay amor, hay en ti, hay en mi voz, hay. Bueno, lo que sabemos a día de hoy, 16 de enero, que dije yo antes 10, no, es 16 de enero, lo que sabemos en estos momentos es que la situación de Haití está peor que nunca, bueno, o tan mal como ha estado siempre, que es lo que comentabas tú, ¿no? Con o sin terremoto. Es que da igual. Con o sin terremoto. Sí. El primer mundo se propuso ahogar a Haití hace 220 años y ahogado está. Lo consiguieron. Yo no puedo llamar con buenismos, ni más declaraciones de intenciones, ni con esa hipocresía de la ONU. Podemos seguir recordando aniversarios, ¿verdad? Haciendo bonitas declaraciones, pero mira, ya vale. Hace 4 años, cuando se cumplió el 10º aniversario del terremoto en Haití, estuvimos hablando en esta sección de cómo era posible que el país no solo no hubiera mejorado nada, sino que había ido a peor, a mucho peor. Han pasado 4 años más y todo lo malo ha empeorado hasta límites insospechados. Así que una se pregunta, ¿qué demonios había que celebrar el 1 de enero en el aniversario de su independencia? Cuando lo que deberían estar haciendo los 11 millones de haitianos es llamar hipócrita al mundo, todos a coro, todos a una, y mandando al carajo al Fondo Monetario Internacional, a la ONU, a Francia, a Estados Unidos, a todo Dios. Bueno, y Dios también al carajo. Oye, recordemos eso que has dicho antes de por qué no se le perdonó a Haití que fuera el primer país en declararse independiente.
Porque hay que remontarse a eso, ¿eh? Sí, hay que remontarse ahí. Bueno, la celebración fue... Sí, has dicho que ha sido muy desangelada, Sí, ¿no? muy fría, desangelada, no hubo asistencia de público, porque los haitianos, además de aterrorizados por la criminalidad, es que, a ver, ¿qué van a celebrar? Es que en 2023 hubo 3.960 asesinatos y 2.000 secuestros. Sí, sí. Así que lo que hubo fue un acto sencillo, cerca del Palacio Nacional, en Puerto Príncipe, soldaditos formados, discursito del jefe de gobierno, Ariel Henry, que dijo él: 2024 es un año crucial en nuestra historia, es un año en el que tendremos que hacer frente a grandes desafíos. 2024, Haití debe volver a tomar las riendas de su destino. Palabras vacías, mensajes absurdos. Haití perdió las riendas de su destino hace 220 años, paradójicamente el día que consiguió su independencia. Lo primero... Vamos a hacer que los oyentes se pregunten, si no lo han hecho antes, que muchos sí, seguro que sí, ¿por qué todos los haitianos son negros, pero negros africanos? En Haití no había negros africanos con esos rasgos. Cuando llegaron los españoles a esta isla caribeña, la isla de la Española, hoy dividida entre Haití y República Dominicana, no había personas con los rasgos que ahora tienen los haitianos. Allí había taínos. Sus rasgos nada tenían que ver con los subsaharianos, pero como nos cargamos a todos los taínos con enfermedades, con malos tratos, esclavizándolos, hubo que repoblar la isla con esclavos africanos para que siguiera habiendo mano de obra disponible para el hombre blanco. Haití llegó a tener 450.000 esclavos. 450.000, la mayoría eran africanos, y luego había una parte de mestizos que eran los hijos de esclavas violados por señoritos. Violadas por señoritos, claro. Esa era la situación de Haití cuando en Francia triunfa la Revolución Francesa, 1789. Y con ella, con la Revolución Francesa, qué bonito, nacen los derechos del hombre y del ciudadano. Este hecho afectaba muy directamente a Haití, porque Haití era colonia francesa. C'est bras, elle me parlait tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Me da miedo cuando escucho a Iggy Pop cantar esta canción, esta versión de La Vie en Rose, me da un poquito de apuro. Oye, has citado lo de la Revolución Francesa, que en ese momento Haití era colonia de Francia. O sea, los principios de égalité, liberté, fraternité, igualdad, libertad y fraternidad no se ajustaban a la esclavitud que había en Haití, no tenía nada que ver. No, es que ese derecho ciudadano revolucionario que decía que en Francia todos los hombres nacen libres e iguales, pues no incluía a los esclavos de Haití, porque no los consideraron ciudadanos de pleno derecho. Eso llevó a los haitianos a revolucionarse contra la Francia revolucionaria. Mira tú qué bonito. Les dijeron a los franceses: oiga, nosotros seremos esclavos, pero no somos gilipollas. Y claro, pues plantaron cara y ganaron en 1794 el derecho a ser libres. Por eso Haití se convierte en el primer país del mundo en el que la esclavitud quedó abolida, el primero. Ya puesto, por ejemplo, ya que nos hemos revolucionado, vamos a seguir un poquito más, y después consiguieron la independencia. El primer país del continente americano que se independizaba. Aquello era inaudito, aquello era algo que pilló a todo el mundo con el pie cambiado. A Francia en particular le sentó como una patada en la espinilla, pero es que al mundo blanco en general le sentó como dos patadas en las dos espinillas, porque claro, había que calcular lo que significaba esa abolición y esa independencia. Eso podría provocar un efecto contagio. ¿Y si ahora todos los esclavos de América exigían ser libres? ¿Quién curraba? ¿Y si todas las colonias querían independizarse? Y claro, los países colonialistas se pusieron de acuerdo para hacerle pagar muy caro a Haití esa osadía independentista. Y si ahora, a partir de este momento, ponemos en fila, sin desarrollarlo siquiera, todas las perrerías que el primer mundo le ha hecho a Haití en los últimos 220 años, espero que después nadie vuelva a preguntarse la bobería esa de por qué Haití no levanta cabeza. Pues venga, dicho y hecho, vamos a hacer lista. ¿Cuál fue la primera medida que tomaron contra los haitianos libres e independientes? ¿Cuál fue la primera? Pues mira, la primera fue un embargo comercial en el que se pusieron de acuerdo España, Francia, Portugal y Estados Unidos. Se trataba de aislar y ahogar económicamente a Haití. Eso fue lo primero. Esto llevó evidentemente a la ruina y a una crisis interna, y los haitianos acabaron a guantazos entre ellos.
Seguimos. 1825. Francia impuso una indemnización de 150 millones de francos a Haití por el perjuicio económico que provocó la abolición de la esclavitud a los colonos franceses. Me vas a indemnizar por independizarte y por no ser mi esclavo. Tócate las narices, ¿eh? Si se negaban a pagar estos 150 millones de francos, Francia invadiría Haití con el apoyo del resto de los países. Haití pagó esta indemnización a lo largo de 60 años. Era un país absolutamente arruinado. Todo eran deudas para indemnizar a los blancos. Aprovechando la debilidad económica, entraron a quedarse con el país empresas alemanas, estadounidenses, francesas y británicas. Estos países financiaron luego golpes de Estado y animaron revoluciones, pues cada vez que veían peligrar sus negocios con opciones políticas que no les venían bien. Luego Estados Unidos invadió, se quedó 30 años mangoneando Haití, reforzaron tanto el ejército del país para proteger sus intereses y permitieron tal corrupción en su propio interés que cuando los yanquis se fueron llegaron más golpes, elecciones amañadas y la dictadura de los sanguinarios Duvalier. Sí, eso fue terrible. Esto es tremendo, esto algún día contaremos cómo fue aquello tremendo. Volvió la democracia, y el primer presidente constitucional exigió a Francia, y fíjate que ya estamos hablando de 2004, siglo XXI, exigió a Francia que devolviera los miles de millones pagados por los haitianos en el siglo XIX por el simple derecho de haber dejado de ser esclavos. Dijo, oiga, devuélvannos este dinero. Francia ahí se acojonó, pidió ayuda a Estados Unidos y derrocaron al presidente con la excusa de que ese gobierno, el presidente era Jean-Bertrand Aristide, era un señor de peligrosas ideas izquierdistas, un cura de la teología de la liberación, preocupado por los pobres. Bueno, pues dijeron que ese señor había que derrocarle porque no podía sacar al país de la pobreza. Y bueno, pues no les quedó otra vez. Pobre, fíjate, remedio. A invadir otra vez. Y después el terremoto. El terremoto. Pero bueno, no solo el terremoto, 7 huracanes, un desastre medioambiental, no hay planes de prevención ni capacidad de recuperación, el 98% del país está deforestado. Sí. No hay árboles. No hay árboles, no hay nada. La mitad de la población es analfabeta. Solo la mitad de los niños va al cole. Y la mayoría de esa mitad no termina la primaria. El Fondo Monetario Internacional ha impuesto planes económicos absolutamente desastrosos en Haití, pero luego no se hace responsable de sus cagaditas. La ONU da consejos estúpidos. El mundo manda propinillas a los haitianos después de haberles sacado los higadillos durante 2 siglos, de haberles hundido económicamente, de dejarles sin empresas, de mangonear su política. ¿Qué pasa en Haití? Lo que hemos provocado que pase. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doblé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura, un polizón. No se me ocurre mejor cierre musical para esta tremenda historia de Haití que nos has contado hoy. Qué tremendo, no cambiamos. Mañana más, ¿no? Sí, mañana más. No sé si mejor. Bueno, será difícil que no sea mejor. Bueno, quién sabe. Vamos a verlo. Ya no se sabe. Bueno, un beso, Nieves. Otro para ti, gracias, Adiós. Carlas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanaches, se ha mezclado una vida y herida por un sable sin remache. Ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, campanache problemático y febril. Y que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que
allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.